Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:07 de la mañana, 8:08 ya. Muy buenos días a todos. Una mañana lluviosa aquí en Lima. Nosotros estamos listos para acompañarlos en las próximas 2 horas. Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas. Pero abrimos el programa de hoy con una noticia que ha consternado no solamente al pueblo ecuatoriano, sino creo que a toda América Latina. Fue asesinado el día de ayer un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, cuando falta muy poco ya para las elecciones en ese país, en el país vecino de Ecuador. Las circunstancias, como fue abatido por sicarios, la verdad hablan de cómo ha crecido y cuán peligroso está siendo el crimen organizado en nuestros países. Fernando Villavicencio asistía a una actividad, había recibido amenazas antes y salía de este mitin político cuando de pronto le dispararon directamente a la frente en un ataque muy violento que, como repetimos, dejó consternados a todos. Hay algunos grupos que han reivindicado, investigaciones todavía en marcha. Fernando, muy buenos días. Abrimos con esto sin duda. Completamente de acuerdo, Mávila. Buenos días para ti, para quienes nos escuchan, nos oyen y nos siguen por redes digitales. En primer lugar, claro, nuestro saludo a los ecuatorianos que viven en el Perú, que son muchos y que están celebrando un día nacional. Hoy es el Día de la Independencia del Ecuador. Pero este día, Mávila, como tú lo has dicho, se tiñe de luto porque hemos asistido ayer todos ante las cámaras al asesinato de un ciudadano conocido por su trayectoria de lucha contra la corrupción y por haber enfrentado el autoritarismo del gobierno de Rafael Correa, razón por la cual tuvo que salir de su país y vivió entre nosotros en el Perú, donde fue protegido naturalmente por grupos y asociaciones de defensa de la libertad. De manera que acá hizo muchos amigos que son testigos de su integridad y de su compromiso con los valores fundamentales de la democracia ecuatoriana. A su vuelta al país dejó el periodismo para ser político y ejerció el cargo de comisión de fiscalización en la que mostró la misma tenacidad, el mismo rigor que había mostrado como periodista de investigación. Su muerte enluta a todos los que creemos, como lo ha dicho Mávila Huertas, en los valores de la democracia en América Latina, que supone la lucha contra la corrupción y contra el autoritarismo de los gobernantes, quienes quiera que ellos sean. De manera que lo que cabe esperar, Mávila, es que haya una investigación rigurosa, independiente y rápida para que se establezca quiénes son los responsables de este magnicidio. Vamos a entrar inmediatamente en comunicación con el periodista y analista César Ricaurte, director ejecutivo de los Fundamedios, organización comprometida con los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión en América Latina. Hoy es un día en especial en Ecuador. Hoy 10 aniversario, perdón, me estoy confundiendo, es como un aniversario patrio, jueves 10, así como el 28 de julio para nosotros, es el equivalente. Circunstancia que, llega en medio de una situación bastante triste para ese país, pero vamos a pedirle a César que nos ilustre sobre lo que viene ocurriendo en este momento. César Ricaurte, muy buenos días, bienvenido al programa. Aló, buenos días. Tenemos a César, parece que hay que ajustar algún tema de audio. Decíamos, director ejecutivo de Fundamedios, que es una organización comprometida con los derechos humanos y la promoción de la libertad de expresión en América Latina. Entendiendo, por supuesto, que estamos hablando de un candidato, Fernando Villavicencio, que además había ejercido como periodista, un periodista que había luchado mucho contra la corrupción y que se había ganado enemigos. Pero hablamos ya con César para que, por favor, nos actualice la información a esta hora. César, bienvenido nuevamente al programa y muy buenos días. Gracias. Buenos días, un enorme saludo a toda la audiencia en Lima, Perú, en todo el Perú. En realidad, a esta hora, pues el Ecuador se despierta conmocionado. Evidentemente, se trata de un magnicidio que no tiene parangón en la historia ecuatoriana. Se trata de un hecho que definitivamente socava nuestro sistema democrático.
hemos dicho que se trata evidentemente de un intento de alterar, de influir en el próximo proceso electoral que sucederá en apenas 10 días en el Ecuador, por parte del crimen organizado y por parte de mafias políticas ligadas al crimen organizado. Esto realmente altera el panorama electoral en el Ecuador. Como digo, altera severamente la integridad misma de las elecciones. Y frente a esto, pues el Ecuador amanece también con un estado de excepción, un proceso electoral que se va a realizar bajo las condiciones de un estado de excepción. Amanece con mucho temor. La Fiscalía ha iniciado las investigaciones. Ayer se anunció que ha habido 6 detenciones de sospechosos. Sin embargo, uno de los sicarios o posibles sicarios que fue capturado en el lugar del crimen ayer mismo murió en manos de agentes del Estado, lo cual es inadmisible, o sea, es absolutamente inadmisible. Anoche mismo se atacó la sede de campaña del partido de Fernando Villavicencio, se atacó la clínica donde estaba Fernando Villavicencio. Es decir, hay una situación en la cual el crimen organizado está dando muestras de un poder inédito. El ataque, recordé al candidato, el asesinato, el magnicidio del candidato se produce en el corazón de la capital, de Quito, y como digo, se trata de un ataque absolutamente que hiere definitivamente a la democracia ecuatoriana. César, una consulta. Acabamos de leer información que ha publicado el diario El País respecto a una banda criminal, Los Lobos. Los Lobos reivindica el asesinato del candidato Villavicencio a 10 días de las elecciones en Ecuador. Esta información ya ha sido corroborada. Dice, nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad. ¿Quiénes son los Lobos y por qué, decías tú, no se trata solamente del crimen organizado, sino de crimen organizado asociado ya a grupos políticos también? Así es. Este video de Los Lobos no ha sido corroborado. De hecho, yo he conversado con personas ligadas a la campaña de Fernando Villavicencio. Niegan terminantemente cualquier relación o dineros del narcotráfico en la campaña. Tanto es así que señalaban que no tenían en estos últimos días para pagar $5,000 que necesitaban para emitir una encuesta de opinión en estos últimos días. Ese video entonces no tiene en este momento ninguna validez estrictamente informativa. Y evidentemente es confirmar o reconfirmar o verificar lo que dice un grupo delincuencial a través de un video es sumamente complejo. Me sorprende mucho que un diario tan serio como El País lo señale como ya una información confirmada. Señor, lo que tenemos, claro, sí, solamente para terminar la... Sí, adelante. Sí, queríamos comprender la situación política en el Ecuador, porque algunas encuestas preveían que el señor Villavicencio pasaría a la segunda vuelta, en la que todos dan por descontado que se dará también la candidata de Rafael Correa, condenado por la justicia y prófugo en Bélgica. Pero su candidata parece que reuniría alrededor del 24% de los votos en la primera vuelta y tendrá que enfrentar con algunos segundos. El señor Villavicencio, a lo largo de su trabajo como periodista primero y como político y candidato después, insistió, como usted lo ha dicho, en la lucha frontal contra los grupos de narcotraficantes y otras formas de economía ilegal, y pedía, por ejemplo, la construcción de cárceles de alta seguridad. Incluso dio nombres específicos de jefes de esas mafias, es decir, claramente se había posicionado contra ellos. Pero ¿qué vínculo hay entre esos grupos y la fuerza política dominante en el Ecuador, que es el correísmo? ¿Y en qué situación quedan las posibilidades para una segunda vuelta después del drama que todos los latinoamericanos que creemos en la democracia y en la paz hemos vivido ayer?
Así es. Fernando Villavicencio, en su trayectoria periodística que usted bien cita, había sido también un denunciante permanente de la corrupción, ¿no es cierto?, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa, que como usted bien dice, es un condenado, es un sentenciado por la justicia y actualmente prófugo en algún rincón del mundo. Esto, incluso las investigaciones de Fernando Villavicencio fueron las que desembocaron en acción de la justicia que llevó a la cárcel al expresidente y al ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no es cierto?, que fue liberado por jueces corruptos hace pocos meses. En los últimos días de esta semana mismo, Fernando Villavicencio había presentado a Fiscalía una nueva denuncia sobre una gigantesca trama de corrupción en el sector petrolero del país. Trama de corrupción que volvía a apuntar hacia el ex vicepresidente Jorge Glass, a altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno y altos funcionarios del actual gobierno de Guillermo Lasso. Es decir, se trataba de una trama petrolera, de una mafia que operaba desde hace muchos años en el sector petrolero del Ecuador. Esa denuncia y las pruebas que sustentaban esa denuncia, como digo, Fernando Villavicencio la presentó en estos días. En estos días también Fernando Villavicencio había recibido amenazas directas del líder de otro de los grupos criminales que operan en el Ecuador, que son los choneros. Los choneros. Sí, entonces, en realidad hay abundantes indicios de estos nexos que tienen grupos criminales con ciertos sectores políticos. Por ejemplo, abogados que se comparten. El mismo abogado que defendía en algún momento al ex vicepresidente Jorge Glass era el mismo abogado que defendía al líder de este grupo criminal, los choneros. Y así podemos citar diversos nexos. Ayer mismo, por ejemplo, se capturó a un candidato a diputado o al asambleísta alterno por parte del partido de Rafael Correa, que fue capturado con armamento pesado y en el momento de su captura llamó para que lo defienda al líder de los choneros, alias Fito, ¿cierto? Entonces, realmente, como digo, las evidencias a lo largo de estos últimos años se han acumulado. Se mezcla mucho la corrupción política con las mafias criminales. Claro, que van escalando, van escalando. Una evidencia de eso. Así claro, es, van escalando y van ocupando. Así es, son bandas de delincuentes, empiezan en negocios ilícitos, pero luego se dan cuenta que necesitan llegar hasta el poder para tomarlo y garantizar la impunidad. Hay una escalada de violencia en Ecuador. Ha cerrado el país el año 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de la historia, 25 por cada 100.000 habitantes. Es realmente espeluznante y bueno, nosotros esperamos que esto se esclarezca lo antes posible y que se dé con los responsables. César, si tienes algo que agregar. Pues realmente sí, la situación se ha desbordado. Evidentemente las acciones que ha tomado el gobierno actual son absolutamente insuficientes. Y realmente este crimen, este magnicidio que se ha cometido en el Ecuador no puede quedar en la impunidad. Sin embargo, hay evidencias de posibles complicidades de agentes del Estado en este crimen y eso es algo que tiene que ser investigado a fondo. Muchísimas gracias por ese contacto, por el interés en lo que pasa en el Ecuador y siempre a las órdenes. Gracias a usted por su tiempo en estas circunstancias trágicas que al mismo tiempo coinciden con el Día Nacional de su país, razón por la cual, pese a todo, lo felicitamos y retenemos sobre todo que ha abierto la posibilidad de que haya aquí una complicidad de agentes del Estado. Y eso es lo que nos ha dicho, lo tomamos naturalmente muy en serio, señor César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, que es una organización comprometida en el Ecuador con los derechos humanos y la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa, Mávila. 8:22, pausa y regresamos.